Bueno, a ver, ahora creo que hemos resuelto el problema del audio, mi querido Marcelo, mil Sí, disculpas, excelente. pero a ver, intentaremos nuevamente retomar el tema. Era un tema muy interesante, el tema de la economía, nuevo orden mundial, nuevo modelo económico mundial. ¿Tú qué crees? A ver, creo que para eso, mira, justamente acá para la gente estaba leyendo, les voy a compartir un pequeño documento, más que todo para entender de base, de entrada, qué necesitamos para hablar de economía, sobre todo en nuestro país. Estoy leyendo el reporte de Fundempresa a enero del 2020, ya que sería el más reciente que tenemos. Si hay alguno nuevo, tal vez nos va a confirmar esto, pero nos dice un dato que, ojo para todos, ya, esto es súper importante, que de las 329,000 unidades económicas, o sea, de las empresas formalmente registradas en Bolivia, 260,000 son empresas unipersonales. Y ahí vemos las otras cifras con las SRLs, las sociedades anónimas, en fin, los otros modelos. Por lo tanto, en ese sentido, creo que hoy, para hablar de economía, tenemos que hablar de cómo se está configurando la relación que existe entre el Estado como un agente facilitador de los procesos económicos o como un agente sancionador, punitivo, que castiga los procesos económicos. Por lo tanto, yo creo que hay aquí una intersección interesante que ahora a muchos en proceso de cuarentena les está carcomiendo la cabeza de decir, ¿cómo sostengo económicamente mi empresa cuando está tan formalizada con impuestos, empresa, Ministerio del Trabajo, AFPs? Por lo tanto, en ese sentido, a mí me llama mucho la atención que en Bolivia la empresa unipersonal sea una figura económica tan utilizada, tan relevante, y no haberla llevado a otro camino, haberla diseñado con otro mecanismo. Por lo tanto, creo que hoy estamos, como hablábamos hace un rato, basándonos en leyes, reglas y normativas del siglo XX. Estamos hablando todavía con reglas de la era pre-internet y nos estamos enfrentando ahora a fenómenos digitales, fenómenos que están cambiando las reglas, pero ¿cómo hacerlos coincidir? Por lo tanto, esa primera idea quería comentarles para que vean el alcance y el problema que tenemos, que no solamente es decirle, como lo hablamos en nuestras reuniones anteriores, de trabajo digital o de educación digital y las ventajas y desventajas que puede tener, sino que hoy el gran cuello de botella que tiene la base empresarial formal en nuestro país tiene que ver explícitamente con la normativa, mucho con la tributaria y mucho también con la ley laboral. Por lo tanto, creo que ahí hay un problema fuerte para hablar de la recuperación económica que vamos a tener en nuestro país. No, sin duda, o sea, lamentablemente el Estado, y no solamente el Estado boliviano, sino todos los estados van a tener que repensar el, el, su manera de actuar en la parte económica. Es decir, eh, yo no sé, todos aquellos que pensaban, por ejemplo, en la no intervención del Estado o en la intervención de cierta manera, vamos a tener que repensar cómo hace el Estado para ser un facilitador de la actividad económica, pero al mismo tiempo no solamente ser un facilitador, sino también cómo vas a hacer, cómo vas a diseñar políticas para reactivar la economía en sectores que difícilmente van a poderse reactivar por sí mismos. Yo estoy viendo, por ejemplo, que en el caso nuestro se ha establecido algunos protocolos para que seis actividades comerciales, seis actividades económicas, perdón, puedan regresar a trabajar. Al otro lado del mundo estoy viendo que en Europa ya están pensando seriamente en abrir sus playas para las vacaciones de verano, en De este verano. caso para ellos, y aprovechar y recuperar un poco de la crisis económica que se les viene. Pero yo no sé si es que va a haber gente que va a estar dispuesta a ir a lugares donde
va a haber un alto nivel de contagio y muy pocas posibilidades reales de cuidados de bioseguridad. Uh, Conforme va avanzando la pandemia, también se está desmitificando algunas cosas respecto a la pandemia, pero también otras cosas se están agravando, como el tema, por ejemplo, que hablábamos de Chile. A Chile le estaba yendo excelente, Chile decidió abrir sus actividades económicas, regresó a trabajar con toda normalidad y este Y ahora lunes a las están en 0 horas cuarentena. han tenido que entrar en Sí, cuarentena total porque está sí. a punto de descontrolarse el tema. Entonces, Sí, alguien me decía, uno digamos, de los hitos importantes para comenzar a hablar de economía va a ser cuando se descubra la vacuna. O sea, va a haber un post-vacuna y va a haber un ante-vacuna. Y en el ante-vacuna vamos a tener que reinventar ciertas reglas y ciertos métodos de desarrollar actividades económicas. Y lo que más me preocupa a mí es que la gente que no nos está viendo y la gente que no nos está escuchando, es decir, la gente que no tiene acceso a Internet, la que tiene que sobrevivir del día a día, ¿cómo le hace? Y el cuadro que tú has mostrado es un cuadro eh, muy interesante, pero muy grave también al mismo tiempo en términos de nuestra economía. O sí, sea, si te das cuenta, más del 80% de nuestra economía formal, valga sí, la redundancia y valga recalcar esto, sí, son empresas sí, unipersonales. Es decir, que sí, seguramente en el mejor de los casos llegan a 10 o 15 trabajadores, es decir, pero son los que sí. más generan empleo y posiblemente sean los que más crítica la estén pasando en este momento. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy una empresa unipersonal, estoy registrado de esa forma en impuestos. Y a ver, te cuento algo para que la gente lo sepa. Creo que esto es importante ponerlo en perspectiva porque ahora estamos sintiendo una carga fuerte por los diferentes flancos con los que tenemos que combatir. Justamente mencionabas a Chile hace un rato y les voy a contar algo a todos para que presten atención porque esto es algo que les va a gustar saber que existe. Queda claro que en Bolivia el sistema tributario es altamente punitivo, entonces te va a castigar por no pagar impuestos, te va a castigar con más multas. No pagaste la multa, vengan más multas, ¿no? Hay facilidades, perdonazos, ¿no? Hay una terminología muy curiosa y además hay una forma bastante infantil de abordar a las personas que sí pagan impuestos, ¿no? Me acuerdo que durante mucho tiempo hacían esta campaña de la factura de la felicidad, ¿no? Dos palabras imposibles juntas, factura con felicidad en una campaña. Pero bueno, les cuento lo siguiente. En Chile, el sistema de impuestos divide a los contribuyentes en dos. En los de primera categoría, que son justamente los que en Bolivia serían todos, las empresas unipersonales, las SRLs, las SAs, ¿no? Y hay los GRACOS, que son por el monto de facturación mensual, pero en Chile los dividen en dos. Entonces, la primera categoría, factura, en el entendido que la factura es un documento al cual se le está grabando un impuesto, que es el IVA, el IT y, en fin, las ganancias, el IUE, qué sé yo. Pero la segunda categoría es la categoría de los contribuyentes profesionales o no profesionales, pero que hacen actividades individuales, lo que vendría a ser una empresa unipersonal, o sea, un profesional, un diseñador, el jardinero, la señora que vende dulcecitos en la calle, o sea, todos eventualmente pueden entrar en esta segunda categoría. Por lo tanto, ¿cómo funciona? Para que sepan, tienen una figura que en vez de ser la factura, se llama boleta. Por lo tanto, tú das boleta desde un monto mínimo como de 5 bolivianos y con eso tú ganas una gran base contribuyente, número uno. Y número dos, que el impuesto que se te cobra es inferior, o sea, se te cobra un 10%. Pero aquí viene lo mejor, que en realidad el sistema tributario agarra ese 10% de la boleta que estás dando. Por ejemplo, contratas un diseñador, te da boleta y el 10% se queda con el Estado, ¿no? Contratas un jardinero o alguien que hace un servicio rápido, se quedan con el 10%.
Entonces el Estado agarra ese dinero y lo trabaja en la bolsa, lo invierte en acciones, o sea, empiezan a trabajar el dinero y el año siguiente, en abril del año siguiente, viene algo que se llama la operación renta. Entonces te van a devolver tu 10% de una, así toma tu 10%. Por lo tanto, es una especie de ahorro obligatorio y además que no solo ganas tú, gana también el Estado con esta recaudación. Y en ese sentido, en abril de cada año, en la operación renta, la gente recibe dinero y de pronto ese dinero te sirve para un crédito, para el pie de una propiedad, de un auto, de estudios, de un viaje. O sea, te estás capitalizando con lo mismo que tú has dado. Entonces, todos ganan. Entonces, en ese sentido, cuando yo vi esa figura, quedé fascinado porque efectivamente estás ampliando la base tributaria, pero también le estás dando la posibilidad de formalizar a la mayor cantidad de personas posible. Y por supuesto, no es perfecta, tiene muchas falencias que ahí aparecen ya cuando estás en el sistema, pero a grandes rasgos estás inyectando capital a estos, otra vez, empresarios unipersonales, profesionales o no profesionales, que hacen actividades económicas de forma individual. Por lo tanto, creo que en perspectiva lo que nos está faltando ahora es justamente entender esta figura que les he mostrado para ver que la economía siempre la vemos hacia arriba, viendo a las grandes empresas, las grandes industrias, ¿no? A las cámaras, a los gremios. Oye, pero la base empresarial se conforma de otra forma, de otra manera. Y creo que ahí es donde más nos está doliendo ahora el tema de la cuarentena y los escenarios post cuarentena. No, de acuerdo. O sea, y seguramente ese va a ser el gran reto del gobierno una vez que pase el tema de la cuarentena, porque necesitamos reinventar las reglas. Hablábamos antes, cuando no teníamos todavía audio, Sí, de que estamos viviendo en un escenario post, digamos, pandemia, pero estamos viviendo con reglas del año o del siglo pasado, o sea, del siglo XX. sí, Ah, sí. firmar un documento. Bueno, antes no era tanto problema porque, bueno, te podías movilizar y finalmente lo lograbas firmar. Y si tenías que viajar, finalmente viajabas y lo firmabas el documento. Pero ahora tenemos que realizar directorios de empresa, tienes que realizar juntas de accionistas de empresa y tienes que firmar esos documentos y los tienes que hacer de manera digital. Y la gente a veces, o algunos todavía personas, no terminan de entender que lo digital se convierte en una oportunidad para justamente romper esta posibilidad de aislamiento que antes teníamos, que tenía que ver con estas barreras físicas. Hoy las barreras físicas se están de alguna manera disolviendo, pero al mismo tiempo vas a necesitar cómo el Estado deja de ser una tranca y comienza a ser un facilitador. Es decir, o sea, yo te garantizo que ahorita, a pesar de que hay la disposición, por ejemplo, de la ASFI, yo no voy a decir el banco para no meterlos en problemas, pero para abrir una cuenta me han pedido que tengo que ir físicamente a abrir esta cuenta, a pesar de que hay una disposición de la ASFI para poder realizar y ya reconoce la firma digital. Claro. Ah, pero si tú quieres hacer un trámite, si tú quieres vender una casa, por ejemplo, Mm, o quieres pagar los impuestos de una casa, ¿cómo le haces? Es decir, o si tú quieres realizar una transacción o firmar un contrato, ¿cómo le haces? La firma digital todavía no está reconocida por todo el Estado boliviano. En algunos países del mundo tampoco están reconocidos. Pero, ¿y cómo vas a hacer entonces para relacionarte con el mundo? O el tema de pagos de impuestos o el tema de llenados de formularios que tenías que llenar antes en papeles para pagar a las AFPs, para pagar a las cajas, para que te registren en una caja. No tienes idea la tortura que es, por ejemplo, registrarte en una caja. Para registrarte en una caja de salud tienes que obtener la firma de todas las otras cajas de que no estás registrado. Y eso te sí, afecta en el tema del trabajo. Por supuesto que te afecta en el tema del trabajo. O sea, y te afecta en términos de la economía del país, por supuesto que te afecta en términos de la economía
del país y deja de que seas tú productivo y mucho más si le prestamos atención a eso que tú decías, a este sector de micro, pequeños y medianos empresarios que son empresas unipersonales, que son el grueso del segmento de la economía formal, sin hablar de la economía informal, que yo no sé qué va a suceder ahí. Sí, de hecho, mira, tocas un tema muy sensible. En mi caso, por ejemplo, dicto una materia, la universidad es muy correcta en ello y nos hace un contrato formalizado, visado por el Ministerio de Trabajo, pero como el monto de la materia es menor al salario mínimo, si bien aporto a la caja, o sea, se me descuenta el aporte a la caja, no tengo beneficio a la caja porque es un monto inferior al salario mínimo. Entonces, 9 de cada 10 docentes está con el problema, vamos a la caja y en la caja nos dicen, es que usted es empleado, no es empleador, no puede compensar esa parte. O sea que igual me descuenta, pero no se tiene el beneficio. Entonces, creo que en pequeño, ese es uno de los grandes problemas que tiene justamente el modelo económico y la percepción económica que tenemos en Bolivia, todavía atada a muchos prejuicios, conflictos internos, nuestro pasado que todavía está ahí siempre pidiéndonos, ¿no?, una sanación de tantas injusticias que han habido, pero no estamos logrando todavía desarrollar reglas que puedan ser flexibles y que se ajusten a la medida de todos. Entonces, creo que venimos también con golpes fuertes, como por ejemplo el doble aguinaldo, ¿no?, que a muchas empresas también les ha dolido una medida como esa. Entonces, creo que hoy día estamos enfrentados, como dices, con anacronismos, ¿no? Estamos en esta era, estamos en el año 2020, pero la legislación todavía está hacia atrás. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Por lo tanto, ahí la economía digital, por ejemplo, desde hace un tiempo atrás ha empezado a acuñar términos como uberización, en el entendido que Uber como plataforma es una empresa que no tiene taxis y tampoco tiene empleados, solamente gana del dinero de poner oferta y demanda en una aplicación, oferta de personas que tienen un auto y que quieren usarlo para ganar dinero en sus ratos libres y que no son taxistas, y la demanda de gente que quieren ser transportadas de un lugar a otro. Por lo tanto, hoy día eso está habilitando un concepto importante. Me llama mucho la atención que aquí en Bolivia y aquí en Cochabamba se esté dando, que estamos dejando de hablar de economía competitiva y estamos empezando a hablar de economía colaborativa, cooperativa. Entonces, muchos sectores, por ejemplo, todos los restaurantes se están agrupando para crear ofertas, ¿no? Todos los hoteleros están haciendo esto. Toda la categoría de textiles estamos por acá. Entonces, estamos dejando de competir y estamos aprendiendo ahora a colaborar. Entonces, creo que en ese sentido se están abriendo también nuevos escenarios para descubrir algo que tal vez debió haber dado hace tiempo atrás, pero ahora estamos forzados a enfrentarlos. ¿Cuáles son esas nuevas reglas? Por lo tanto, tú dices algo importante, hay que reescribirlas, hay que volver a borrar lo que estaba mal y volver a plantearlas desde cero. Por lo tanto, si bien es un escenario que parece pesimista, ¿no?, el escenario conflictivo, pero creo que también es una oportunidad para enfrentar a los actores, no solamente al Estado, sino a nuestros sectores y a todos en general, para poder vernos de manera frontal y decir, ¿y ahora qué tipo de economía queremos desarrollar? ¿Qué es lo que queremos escribir en este nuevo libro? Entonces, creo que también nos están planteando estos desafíos ahora en tiempos actuales. Sí, verdad. Antes de que nosotros comenzáramos, una persona nos escribía y nos decía, creo que es tiempo de hablar de la adocracia. Y yo te soy sincero, yo no sabía qué es la adocracia, así que tuve que recurrir al diccionario mayor que se llama Google para que nos diga qué es la adocracia. Y para los que no saben, igual que yo no sabía, la adocracia es la ausencia de jerarquía y es por lo tanto lo opuesto a la burocracia. Es decir, es una palabra híbrida entre el ad hoc y el sufijo cracia. Kratos, sí. Entonces, es interesante cómo
se incorporan hasta nuevos términos en la administración, porque esto de la adocracia tiene mucho que ver justo con los datos que presentabas al principio, de que tengamos casi un 85% de empresas unipersonales, donde obviamente una empresa unipersonal, tú eres el mensajero, tú eres el gerente, tú eres la secretaria, tú, o sea, desempeñas muchos roles al mismo tiempo y los que tienen colaboradores tienen eso, tienen colaboradores. Y lo último que tú decías es muy cierto, es decir, ahora los gremios están entendiendo que hay una suerte de necesidad de funcionamiento colaborativo para poder sobrevivir en estas circunstancias, y seguramente van a tener que compartir una serie de conocimientos. Y algo que me hacía notar un doctor de la caja petrolera hace un tiempo atrás, me decía, por primera vez en el mundo se está viendo que los científicos están compartiendo sus investigaciones, porque normalmente eran muy celosos, dado la emergencia mundial que estamos viviendo. Es decir, necesitan compartir sus conocimientos para que sean validados rápidamente y para que rápidamente podamos definir si efectivamente se ha encontrado algún avance respecto a la cura del coronavirus. Ahora, si esto lo transponemos y lo llevamos al ámbito económico, es curioso cómo ahora se va a tener que comenzar a compartir conocimiento respecto a cómo haces ciertas cosas para poder mejorar tu servicio y de esa manera poder mantenerte en el mercado e incorporar posiblemente una serie de cosas que antes no sabías. Desde cómo haces para que te puedan hacer pedidos por internet o te puedan hacer pedidos por WhatsApp o otro tipo de situaciones. Las cámaras, por ejemplo, hoy están tomando un rol importantísimo, no solo porque es más fácil como Estado lidiar con la cámara que con 1000 empresarios, sino porque además de esa manera están llevando, digamos, posiciones uniformes respecto a intereses específicos de ciertos gremios. Entonces eso de alguna manera no solamente está reordenando el modelo económico y el orden económico desde mi perspectiva, sino que también está reordenando el modelo social y el orden social. Y posiblemente como consecuencia de eso tengamos que reordene el orden político y el modelo político también. Sí, de hecho, mira, aquí aparece, con lo que dices, aparecen fenómenos interesantes y que tienen que ver justamente con los modelos, ¿no? Cuando en la universidad mis alumnos me dicen, bueno, ¿cuáles son los modelos que tenemos? Generalmente hemos estado acostumbrados ahora a producción a un modelo de generación de oferta y demanda basados en ciertos principios. Generalmente ahí todos leen las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Y están basándose en ciertas premisas para entender tu capacidad de negociar, tus proveedores, tus peligros, ¿no? Pero creo que ahora está apareciendo un escenario fuertemente basado justamente en el tema del modelo. Muchos se están preguntando, ¿y cuál es mi negocio? ¿Cuál es la base de mi negocio para entender bien lo que está sucediendo? Por lo tanto, creo que muchos están descubriendo términos nuevos y se los voy a ir contando también para que los googleen y los vean. Por ejemplo, el famoso dropshipping, ¿no? El dropshipping es el modelo del famoso delivery, ¿no? La logística del delivery. Entonces, empresas que no hacían dropshipping ahora están obligadas a incluirlo en su modelo, porque yo te tengo que llevar a la puerta de tu casa el producto o servicio, ¿no? Otro término que aparece, por ejemplo, es el de la larga cola o el long tail. El modelo de la larga cola hace que empresas como Facebook o Google sean tan exitosas hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué es larga cola? Es la posibilidad de cobrar por montos muy pequeños algún tipo de suscripción o algún tipo de beneficio. Por lo tanto, en vez de cobrarte, no sé, $1000 el curso, te voy a cobrar solo
9.99, pero suscríbete durante 3 años a mi curso, o 1 año a mi curso, o a mi contenido, o a mi streaming, a lo que sea. Por lo tanto, muchos están resignificando también la lógica, el core del negocio que tienen para decir, yo soy bueno en esto, pero creo que me voy a tener que adaptar como plastilina a un nuevo escenario. Y creo que hoy me llama mucho la atención el interés que hay, me parece excelente, en estos nuevos modelos. Por lo tanto, muchos están apelando ahora a las suscripciones, a los gift cards, a hacer pagos digitales, pero ya no por montos grandes, sino por montos pequeños, pero que te vayan dando acceso a ciertos beneficios. Entonces, creo que hoy esa capacidad de reinventarse es una urgencia también de que la base empresarial deje de pensar que el modelo que teníamos, o sea, el ajedrez de 8 por 8 ahora se está convirtiendo en, no lo sé, puede ser un círculo, un rombo, y qué reglas nuevas tengo. Entonces, creo que es interesante hoy que estos conversatorios y que cada sector esté apelando a estos conversatorios para reinventarse y no contrastar tus cifras con el año pasado y decir, estamos en pérdida, nos está yendo mal. Sí, lo sabemos, pero estás contrastando con un escenario previo, pero tal vez esto nuevo es el momento cero para empezar algo que va a venir hacia adelante. Entonces, creo que la facilidad de las empresas pequeñas, unipersonales, permite que se puedan adaptar. Entonces, creo que ahí viene un desafío importante porque en su mayoría o no están afiliadas, no forman partes de gremios, sino que solas se están enfrentando al dilema. Entonces, ahí viene esa complejidad que viene con la economía. Cómo reinventar el modelo, pero que se adapte de tal manera para que tú y yo salgamos beneficiados. Así que estamos en eso. Es parte de este conversatorio y mucha gente que nos está viendo seguramente va a decir, sí, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Entonces es el ejercicio de sentarse y rediseñar las nuevas reglas con los ingredientes que tenemos en nuestras manos. No, de acuerdo. O sea, posiblemente yo decía, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido para las empresas, independientemente del tamaño de estas, el reorganizarse y readaptarse a las nuevas reglas del juego del orden mundial, inclusive. Lo que hablábamos hace algún tiempo atrás en uno de los conversatorios, por ejemplo, hoy pensar ya en contratar a alguien de Italia o alguien de Guatemala o alguien de la Argentina, ya no es un problema porque lo puedes poner en la pantalla y todos tus trabajadores lo pueden ver. No necesitas ya que venga físicamente para darte un seminario, para entrenarte, o al revés. Un compañero de curso el otro día en el WhatsApp que teníamos nos compartía dos cosas bien interesantes. Una nos compartió unos cursos virtuales en Harvard, ¿no? Gratuitos, y al mismo tiempo nos compartía los tours virtuales para unos museos en Europa. Entonces, este tema que tú decías al final, el tema un poco de la suscripción, es probable que comience a tomar un peso mucho mayor en todos los negocios, porque en la economía de los centavos, es probable que esté el nuevo estilo de la economía mundial. Es decir, al dejar de pensar en vender mis productos solamente en mi tiendita, en la Heroínas y San Martín, ¿no ve? Y comenzar a descubrir que a lo mejor mi tiendita puede ser mi página web y que puedo comenzar a hacer envíos a todo el mundo, voy a tener también que aprender a recalcular mis costos porque tengo que incorporar el tema del transporte, porque tengo que incorporar el tema aduanero y voy a tener que también reaprender nuevas habilidades y voy a tener que dejar de pensar en lo local y voy a poder comenzar a pensar en lo global. Y el problema fundamental desde mi perspectiva va a ser cómo los gobiernos dejan de pensar en su ombligo, es decir, en sus intereses,
y cómo los gobiernos se vuelven más bien facilitadores de este tipo de acciones, y también se cuelan a esta idea de los centavos sobre el volumen. Es decir, yo como Estado dejaré de pensar en, eh, en los gracos, ¿no? En los grandes contribuyentes y en los chiquitos contribuyentes, y a lo mejor le comenzaré a dar mayor atención a los pequeños contribuyentes, porque en esos pequeños contribuyentes puede estar el volumen que no tengo en los grandes contribuyentes. Y la otra cosa que me parece súper interesante de lo que dices, Marcelo, es estábamos siempre acostumbrados a hacer un comparativo entre lo del año pasado y este año, ¿no? Es decir, creo que aquí vamos a tener que hacer un corte y fuera, ¿no? Es decir, lo que Sí, pasó el año pasado o antes del sí. coronavirus. He escrito un artículo que se llama AC y DC, ¿no? Es decir, Deseo. antes del coronavirus y después del coronavirus. Vas a tener que hacer de veras un corte, porque no vamos a poder comparar. O sea, no vas a poder comparar lo que sucedía antes con lo que sucedió después. O sea, el mundo ha cambiado y la economía del mundo está cambiando drásticamente. Va a haber desde mi perspectiva, va a haber una época de austeridad bien complicada para muchos sectores. Los sectores más golpeados desde mi perspectiva van a ser los sectores que tienen que ver con temas masivos, transporte Sí, terrestre, aéreo. De hecho, veía que Zoom, por ejemplo, que es la aplicación que estamos utilizando ahora, eh, sí, valía más que 9 aerolíneas. Hoy en sí, el mercado Zoom vale más que nueve sí. aerolíneas juntas. Es decir, ¿por qué? Porque las aerolíneas han dejado de valer. No te olvides que el valor de una compañía está a través de sus flujos futuros traídos al presente, y eso determina el valor de una compañía. Entonces, las reglas del mundo han cambiado completamente y los sectores han cambiado, y a lo mejor la clave tiene mucho que ver con lo que tú decías de comenzar a ver cómo finalmente le doy valor agregado. Hoy más que nunca este concepto del valor agregado probablemente tome mucha importancia, de tal manera de que tanto los gobiernos como los sectores económicos entiendan que lo que se necesita ahora es darle justamente este valor agregado para reinventarse en este nuevo orden mundial. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, mira, utilizas mucho la palabra facilitador y ese es un término que se usa mucho en la educación. Dejas de decir el docente, el profesor, el magíster, el licenciado, y muchos ya usan el término facilitador. Eres un facilitador de la educación, del proceso educativo. Entonces, cuando a mí me toca dar clases, yo no me siento el que va a dar la clase magistral, sino yo quiero ser, espero ser el facilitador para que el proceso sea agradable y de común beneficio para todos. Entonces, ese término aplicado justamente en la economía convierte al Estado en un socio de las empresas unipersonales, pero también de los sueños y de las esperanzas de las nuevas generaciones, de los estudiantes, de los comerciantes, de los transportistas, o sea, de tantos sectores que hoy están apostando por un estilo de vida, por un estilo de vida además basado en cierto proyecto económico diseñado de tal o cual manera. Por lo tanto, creo que hasta ahora la palabra, si tú lees en la historia de los últimos 2 o 3 años de los medios con relación al Estado, lees mucho el término perdonazo, sanción, clausurado, ¿no? Control social, y aparecen instituciones como la AJ, ¿no? Que empieza a regular las promociones, porque entonces de pronto creo que tenemos una mirada muy paternalista como Estado y queremos sacar el quinzacharani ante la primera falta que cometan, ¿no? Nuestros adolescentes empresarios, y que queremos castigar en vez de tener una mirada distinta y ponernos como socios, parte, lo que tú dices, facilitadora del proyecto.
En ese sentido, mira, hemos hablado mucho de la figura formal, ¿ya? Pero creo que también tendemos a castigar y satanizar a la figura informal y decir, oye, pero ¿por qué impuestos ha creado la figura del régimen simplificado, ¿no? ¿Y por qué han ampliado el monto para ser parte del régimen simplificado? Pero de pronto empiezas a leer un poco y por eso la gente que nos está viendo, o sea, pedirles que vean también el proceso del por qué. Entonces, de pronto hay una fuerte carga cultural que te pide ciertas reglas, pero que si tú sales de ellas, puedes tener otras figuras económicas. Una cosa que a mí me llama mucho la atención y la puedes encontrar en los periódicos es el tema del anticrético o el tema de los prestamistas personales, ¿no? O sea, tú quieres prestarte $10,000 por un negocio, buscas en el periódico prestamistas, ¿no? Y encuentras así aviso, 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 o puedes tener la figura del anticrético. Tú en otro país no te encuentras eso, ¿no? De, oye, me prestas 10,000 y te doy mi casa. Claro, firma acá y ya. Entonces, creo que hay una economía también informal, entre comillas, porque sale, excede de esto, pero creo que algunos bancos, cooperativas, entidades financieras ya han empezado a darles cabida en sus escenarios internos, créditos, flujos, trabajemos juntos, capital de arranque. Y creo que también habría que pensar el cómo dejar de separar los fenómenos como formal e informal, no factura, no factura, sino de una sola economía. O sea, formamos parte de lo mismo, pero ¿cómo nos vamos a beneficiar todos? Entonces, hoy día, Mónica, por ejemplo, hacía una observación y decía, ¿por qué las empresas formales tienen tanta carga para salir y trabajar, pero muchos informales no pueden salir y vender sus productos? Entonces, ahí otra vez el Estado tiene que ser el que equilibre estos escenarios para que otra vez deje de ser el punitivo y sea el facilitador, el socio, en el que todos compartamos de la misma forma, equitativamente, la carga, pero también los beneficios. Creo que ese es un desafío a futuro. No, seguro, sin duda. O sea, vamos a tener que, o sea, no solamente decíamos o sea, los empresarios, ya sean micro, pequeños, medianos empresarios o grandes empresarios, van a tener que reinventarse, porque también no hemos hablado mucho, por ejemplo, de los juegos del mercado, es decir, Sí, uh, cómo el mercado está imponiendo ciertas cosas. O sea, por ejemplo, no entiendes, o yo por lo menos no entiendo, cómo ahora están funcionando el tema de los restaurantes con tantas promociones y sí, dices, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Han reducido sus costos? ¿Los insumos han reducido? O la necesidad de liquidez los está obligando a tener este tipo de promociones. ¿Qué tan sano puede ser eso también para la economía? ¿Quiénes son los que realmente hoy, por ejemplo, disponen de efectivo? Tú hablabas del tema, por ejemplo, de Chile, que me parece una gran cosa, que Chile en algún momento te devuelve parte de los impuestos que de tú has los impuestos. pagado. En Estados Unidos se hace una conciliación y si el Estado cree que tú has pagado de más, entonces te devuelve y te manda tu cheque. Y eso es una inyección a la economía. En el Perú se está discutiendo seriamente el tema de la discusión de los aportes, de parte de los aportes a las AFPs. En Bolivia creo que te está comenzando ya a tomar cuerpo esa discusión, Sí, porque mañana pasado, ¿quiénes van a tener inyección de capital? Es decir, ¿quiénes van a poder arrancar un negocio? La otra cosa que se hablaba mucho, por ejemplo, y que se especulaba con el tema del virus, de la razón de la aparición del virus, era que los chinos habían terminado comprando por, por chuis las empresas que antes valían millones y millones de dólares debido a esta crisis. claro. También va a suceder eso. Es decir, va a haber una toma hostil de una serie de empresas porque va a Sí, haber alguien que tiene capital suficiente para poder comprarte tu empresa, pero te la va a claro. comprar en TUIs. Y todo el Sí, trabajo de mucho tiempo
posiblemente lo vas a tener que rifar. Entonces, se van a generar una serie de desequilibrios que si no son administrados correctamente por los estados, pueden terminar generando caldos de cultivo de malestares sociales muy grandes. Y vamos a tener, yo no sé si es que vamos a profundizar un poco las distancias económicas, porque aparentemente los que tengan capital, los que tengan posibilidades de invertir, van a tener mayores facilidades de acceder a hacerse de mayor cantidad de patrimonio, y los que no tengan van a estar en situaciones cada vez más complicadas. Entonces creo que nos merecemos y estamos obligados, Marcelo, a una segunda parte de esta charla, porque hemos hablado un poco de la intervención del Estado y del acto regulatorio, pero no hemos hablado un poco del mercado y de las estrategias de marketing que están realizando una serie de empresas, y si eso tiene que ver un poco con las estrategias, o son productos de acciones desesperadas de tratar de sobrevivir en estas circunstancias. Claro, mira, yo de hecho, mientras hablabas me acordaba de algo fascinante, que entre los modelos económicos, y justamente viendo la cifra de Fundempresa, creo que de pronto va a haber también una especie de revival del formato cooperativa, ¿ya? Pero no solo de cooperativa como de servicios a la que estamos acostumbrados, o la cooperativa financiera que tenemos, sino ya he visto aquí en Cochabamba al menos un par de veces, sobre todo para la industria inmobiliaria, que de pronto te está vendiendo productos, ¿no? De alto valor, y que eventualmente ahí hay una pregunta para todos los diferentes mercados y sectores, ¿no? ¿Cómo va la industria de la construcción, de los bienes, de los financieros, en fin? Pero te cuento que he visto algo súper interesante, y es que en vez de venderte yo a ti un departamento o venderte a ti una propiedad, te la puedes comprar entre 20 personas. Entonces es una figura en la cual tipo Pasanacu, ¿no? Cada uno va dando una parte, va haciendo un aporte, y entre todos son los que van a usufructuar a futuro esta propiedad, que puede ser un club, puede ser un hotel, puede ser algo súper interesante. Entonces, en el título de propiedad, tú eres como en una cooperativa, el 1 de 20, el 2 de 20, 3 de 20, y tú eres libre de alquilar, de poder, no sé, usufructuar de otra manera esa tu porción. Entonces lo vi también con un hotel en Santa Cruz, que me llegó una promoción, y decía, qué interesante, porque de pronto, en vez de que tú vayas al banco y le pidas una cifra muy grande y te enganches con un crédito y estés tratando de alquilar o de hacer mover ese tu capital, de pronto, ahorita, con 10 o 20 o tantas personas, tú puedes juntarte, y con la lógica del Pasanacu, que parece, digamos, divertida, local, una economía en pequeño, puedes empezar a capitalizar e inyectar ciertos fenómenos en tu industria, en tu categoría. Entonces, creo que por ahí también viene para la próxima conversación estos nuevos escenarios, estas nuevas estrategias y nuevos paradigmas, para dejar de pensar en yo, sino en nosotros. Entonces, la economía ya no es competitiva, sino es cooperativa y colaborativa. Súper. Entonces, bueno, si te parece, para la próxima ocasión vamos a seguir hablando de economía, solo que desde la perspectiva de las empresas colaborativas, de las empresas cooperativas, y de esta nueva sociedad que apuntamos hacia el futuro. Excelente, claro que sí. Nos vemos entonces el próximo martes para seguir hablando del tema. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias y mil disculpas por nuestros problemas de sonido al principio de nuestra. Gracias y muy buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.